Ya. Aquí estamos. Esta unidad se llama Evolución y Biodiversidad. ¿Ya? Y ahí está, ¿no es cierto? Biología primero medio, ya, unidad número 1. Y la fecha de la semana, recuerden que yo tengo el otro curso. También entonces pongo la fecha del inicio de semana para que no se pierdan. Ya, vamos entonces ahora a ver el objetivo. El objetivo de la clase dice explicar qué es la biodiversidad y que ésta se originó debido a la evolución sufrida por los seres vivos. ¿Ya? Bueno, ¿qué es la biodiversidad? La pregunta, ¿no es cierto?, del millón. A ver si alguien me puede, ¿no es cierto? A ver. ¿Qué me podría decir? Si alguien sabe, ¿no es cierto?, lo que es la biodiversidad. Ya, yo les voy a una ayudita. Vamos a mirar acá unas imágenes. Ya. Y aquí, como dice, ¿no es cierto?, la diversidad de los seres vivos. Observemos esa imagen. Jirafa, ¿no es cierto?, unas lombrices, conejos, ya una lechuza, medusa, etc. Otra La variedad imagen. entre los reinos animales. Ya tiene que ver, ¿no es cierto?, con variedad de seres vivos. Exactamente, ¿no es cierto? Pero, ¿no es cierto?, hay que agregar alguna cosita más. Bueno, la verdad es que este concepto, dicho en términos simples, se refiere a la variedad de formas de vida que se desarrollan en un ambiente natural, en una región, en el planeta. ¿Ya? Esta variedad de formas de vida, dice, sobre la Tierra involucra, ¿no es cierto?, a todas las especies de plantas, animales, hongos, todo, ¿no es cierto?, y los microorganismos y su material genético. A todos estos microorganismos se menciona acá que nosotros no vemos, pero que existen, ¿no es cierto?, porque son tan pequeños que nosotros no los podemos ver, ¿ya? Ahora, este concepto en realidad así suena, es como simple, pero la verdad es que es más complejo, ¿ya? Porque cuando nosotros consideramos, ¿no es cierto?, la biodiversidad, no solamente tenemos que considerar la biodiversidad de especies, ¿ya?, sino que también debemos considerar la biodiversidad de ecosistemas, porque estos seres vivos existen, ¿no es cierto?, en estas unidades que son los ecosistemas, y por otro lado, estos distintos seres vivos, ¿no es cierto?, también tienen un conjunto de genes que determinan sus características. Entonces, cuando nosotros hablamos de biodiversidad, y un poquito más complejo, ¿no es cierto?, el concepto, debemos tener en cuenta también la diversidad, además de la diversidad de especies, la diversidad genética dentro de las propias especies y también a la diversidad de todos los ecosistemas posibles donde están todas estas especies o de las que son parte de todas estas especies. ¿Ya? Entonces, yo coloqué precisamente, tomando en cuenta que biodiversidad es un concepto más complejo, que todo esto es parte del concepto de biodiversidad. Bueno, y eso mismo ahí está, ¿no es cierto? Biodiversidad incluiría entonces la biodiversidad de especies, que considera las diferentes especies de seres vivos que existen en el planeta, la biodiversidad de genes, que es la variedad en la composición de los genes que se presentan en los individuos de una misma especie, y aunque sean de la misma especie, son distintos. Nosotros, por ejemplo, somos todos de la misma especie, la especie humana, pero somos distintos. Si yo miro a los compañeros, ¿no es cierto?, somos todos diferentes, ¿ya? Porque hay una biodiversidad de genes, de material genético, de ADN. Y la biodiversidad de ecosistemas, que se refiere a la cantidad de distribución de estos sistemas ecológicos que ofrecen las condiciones, ¿no es cierto?, específicas para que las especies y sus poblaciones se desarrollen, ¿ya? Y a través de las innumerables interrelaciones
que se producen entre las distintas especies, ¿no es cierto? Ya, entonces, este concepto es un concepto bastante más amplio, lo que se fue viendo a través del tiempo, ¿ya? Bueno, veamos ahora. Ahora, aquí hay otra pregunta más. ¿Cómo A ver. apareció esta gran biodiversidad? Porque en realidad es una gran biodiversidad. Son miles y miles de especies las que existen en el planeta. Si bien el hombre, ¿no es cierto?, ha Gracias a la identificado a evolución. muchas, ¿no es cierto?, pero ¿cómo apareció? A ver, Gracias a la evolución. gracias a la evolución, ¿ya? ¿No es cierto? Y aquí nos aparece otro concepto más que debemos aclarar, pues. ¿A qué se refiere esto de la evolución? Adaptación de animales a distintos ambientes. La evolución es que se adapten, o sea que, a ver, si A yo distintos ser vivo en a este minuto, distintos ¿no es ambientes. cierto?, ¿no es cierto?, tengo una planta interior y la pongo afuera, ¿eso sería evolución? A ver, No, más bien a evolucionar a distintos ambientes por miles de años. ya, o sea, sí, la evolución tiene relación con lo que es la adaptación, ya. Que evolucione para sobrevivir. Sí, esa sería una necesidad. Pero en sí, ¿qué es lo que es la evolución? Si yo le quiero Un, ca- explicar, ustedes le quieren explicar al hermano chico que va en cuarto básico lo que es la evolución, ¿qué le van a decir? un cambio. Ya, cambio. La evolución implica cambio. ¿Qué más? ¿Qué más? Profe, el cambio de una especie. Ya, pero ¿qué cambios? ¿Qué otras características tienen estos cambios? A ver, ¿algo más? Bueno, Evoluciona para adaptarse a su ambiente. sí, correcto. Ya, veamos entonces. Bueno, la biodiversidad, como dice ahí, es el resultado, ¿no es cierto?, de la evolución. La evolución de las poblaciones se entiende como la transformación de las características de los individuos, ¿ya? Características, ¿no es cierto?, que van a formar y que se producen, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo. Cuando nosotros hablamos de evolución o de cambio evolutivo, ¿no es cierto?, nos estamos refiriendo a cambios que ocurren en un largo tiempo, ¿ya? Son cambios que demoran mucho. Ahora, estos cambios, como dice ahí, se van a apreciar, ¿no es cierto?, luego de transcurrido miles o millones de años. Ya, eso es lo que debemos tener además en cuenta. Y por otro lado, para que estos sean cambios en realidad que corresponden a evolución, estos deben ser heredados. Ya. Porque es como que si a mí, no sé, pues yo nací en la mano con un quinto dedo, ¿ya? Para que fuese un cambio evolutivo, o para que fuese, ¿no es cierto?, responsabilidad, entre comillas, de la evolución, primero significaría que yo esa transformación se la voy a traspasar a mi hijo, por un lado. Y segundo, que también afectaría a toda la especie. ¿Ya? Entonces, hay que tener ojo porque no es sencillamente cambios físicos así nada más, sino que son cambios que se heredan, que son, que demoran largos periodos de tiempo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y, ¿no es cierto?, que van a afectar a toda la especie, no solo a uno o dos individuos de la especie, ¿ya? Eso implica, ¿no es cierto?, esta evolución. Ahora, yo les pediría cambios progresivos, no necesariamente cambios progresivos, ya. Veamos entonces. Bueno, y aquí yo muestro, ¿no es cierto? Cuando hablamos de evolución también debemos tomar en cuenta que de alguna manera los seres vivos estamos emparentados. ¿Por qué? Porque se plantea, ¿no es cierto?, que existiría un ancestro común, un antepasado común. O sea, nosotros provendríamos de un ser vivo, el cual fue transformándose, fue evolucionando y habría dado origen, ¿no es cierto?, a los distintos
organismos que existen en el planeta. ¿Ya? Entonces por eso coloqué esta imagen acá, donde muestra, ¿no es cierto?, un ancestro común para estos organismos inferiores, estos animales inferiores que se muestran acá en la imagen. Y por otro lado, aquí también esto, miren ustedes, ¿qué muestra esto? La evolución del humano. Correcto. ¿Qué es lo que mucho se piensa la gente todavía? El hombre ¿Qué es lo que evolucionó del mono. perdón, claro, que el hombre, ¿no es cierto?, proviene o evoluciona del mono. Y la verdad es que, ¿qué muestra esta imagen? Que el origen es desconocido. Ya, pero está mostrando que nosotros no provendríamos del mono, sino que tendríamos un ancestro común con el mono. Y de ese ancestro común, un animal desconocido obviamente, ¿no es cierto?, de ahí se habría originado los monos y también el hombre. ¿Ya? Entonces, bueno, y esta otra imagen que tenemos acá, que muestra La evolución de seres inferiores. esta. La evolución del cerebro. La evolución, sí, del hombre, y que en este caso muestra, ¿no es cierto?, que el cerebro, nuestro cerebro va cambiando. Ahora, estos que se muestran acá son hombres, los primeros hombres que aparecieron, que tenían una apariencia bien simiesca, ¿ya? Pero no eran simios. ¿Listo? Bueno, entonces, esto ya ustedes lo saben, entonces no provenimos del mono, sino que tendríamos un ancestro común, que no se sabe cuál es, ¿no es cierto? Y a partir de ese ancestro común, un antepasado, un pariente, de ahí se había originado el hombre y los monos. Entonces, bueno, esta biodiversidad, ¿no es cierto?, es sumamente importante. Ahora, ¿qué evidencia existe de que la biodiversidad se habría originado a partir de la evolución? El ADN parece. Ya, correcto, ¿no es cierto? Todos los seres vivos tenemos material genético y ese ADN tiene ciertos parecidos. Ahora, dependiendo de lo emparentado que estemos, si se va a parecer más o menos también ese ADN. Pero, ojo con eso, porque el conocer esto del ADN es una información como nueva, ¿no es cierto? Pero si miramos hacia atrás, ¿no es cierto?, desde cuando se empieza a hablar de la existencia de la evolución, ¿cuáles habrían sido esas primeras evidencias o qué se utiliza como evidencia primero de la evolución, antes que el ADN? Parecido. ¿Y ahí cómo sabemos que nos podemos parecer? La forma del rostro, la forma de caminar. Pero comparándola como con qué. Con los fósiles antiguos. Ah, entonces, una evidencia de la existencia de la evolución, ¿no es cierto?, serían los fósiles. ¿Ya? Ese es el punto. Y ahí aparece, ¿no es cierto?, nos aparece hoy día los fósiles. Entonces, una de las evidencias, nosotros hoy día vamos a mencionar una de esas evidencias, ¿ya? Que son los fósiles. Ahora, ¿qué son los fósiles? ¿Qué son los fósiles? Son cosas antiguas. Criaturas que se Cosa extinguieron. antigua. A ver, ojo, me voy a ayudar de lo que dice la compañera. Ya ver, pensemos. Cosas antiguas. Yo aquí tengo una botella que tiene como 40 años. Y era de mi mamá, yo soy viejita, mi mamá ya falleció. ¿Eso sería un fósil? No. No. Entonces, a ver, para que sea un fósil, ¿qué Tiene que ser un características? ser Son vivo. animales antiguos.
Animales antiguos. ¿Alguna estructura Mm, ósea de un animal? ya, pero para que sea un fósil. ¿Qué es lo que...? Sí, tiene ¿Un que ver con... animal muerto? Tiene que haber vivido. Tiene que haber vivido. Por lo tanto, cuando yo hablo de fósil, ¿estoy hablando de qué? Seres vivos antiguos. ¿De que ya murió? De que ya murió. Si ya murió, entonces estoy hablando de los restos. Restos que quedaron de seres vivos que existieron en el pasado. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son esos restos, por ejemplo? A ver, Huesos. huesos. ¿Ya? Sobre todo, ¿no es cierto?, restos de las partes duras, ¿no es cierto?, de los seres vivos. Específicamente. Porque, ¿qué pasa con las... Bueno, los huesos son partes duras, ¿ya? ¿Qué otras partes serían partes duras? ¿El cráneo? Hueso. Nuestro cráneo es hueso, pues. Un caparazón. Caparazón, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Todo lo que nosotros conocemos como las conchas o valvas, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿ya? Bueno, veamos entonces. Bueno, y aquí está. Una de las evidencias de la evolución son los restos de animales y plantas que han existido en el pasado, los fósiles. Entonces, estos fósiles, ¿no es cierto?, como dice, documentan o entregan información de la existencia de especies que existieron en el pasado, ¿ya? Y que están extintas, ¿no es cierto?, en la actualidad, ¿ya? Pero están emparentadas con las especies que vemos hoy en día. Ahora, a lo mejor alguno de ustedes ha oído hablar, existen especies que llevan en el planeta hartos miles de años, ¿ya? A eso se les llama fósiles vivientes. De hecho, hay algunas plantas, por ejemplo, hay un arbolito que incluso tiene propiedades medicinales, que es el ginkgo biloba. No se me ocurrió haberlo puesto aquí para haberlo mencionado, no se me ocurrió. Ya, el ginkgo biloba es lo que se llama un fósil viviente porque existe en el planeta hace muchos, muchos años. ¿Ya? Pero nosotros nos vamos a referir a estos fósiles, a estos restos muertos, ¿ya? A estos restos que han quedado, ¿no es cierto?, que han observado, ¿ya? Ahora, el compañero mencionó también el ADN. El ADN, ¿no es cierto?, sí es una prueba, una evidencia, pero que se considera mucho después, ¿no es cierto?, de hablar de los fósiles, ¿ya? Porque hablar de ADN, ¿no es cierto?, estamos hablando de moléculas, son palabras mayores, cuando ya la ciencia ha avanzado un poco más, ¿ya? Bueno, pero veamos, ¿no es cierto?, aquí yo coloqué unas imágenes de fósiles, ¿no es cierto? Bueno, y hay muchos fósiles que el hombre ha encontrado y sigue encontrando, ¿ya? Ahora, ¿cómo se forman los fósiles? A ver qué me dicen. ¿Cómo se forman estos fósiles? ¿De animales muertos? Ya, sí, correcto, ¿no es cierto? Animales muertos, plantas muertas, ¿ya? ¿Y qué ha pasado con ellos? Que se Se, llegan a convertir en fósiles. se ¿Se entierran. resecan? Se entierran, correcto, ¿qué más? ¿Se resecan? Sí, ¿no es cierto? Obviamente ellos van quedando en algunos materiales que los van cubriendo, se pueden ir enterrando, para que, bueno, ellos puedan en el fondo permanecer, porque la idea es que no caigan los que van a ser fósiles, los que fueron fósiles, que no caigan en manos de otros organismos, ¿no es cierto?, que los vayan a utilizar de alimento. Ahí ya no queda nada del resto fósil. Apenitas si es que algunos huesitos. Bueno, veamos entonces. Bueno, como dice, son restos orgánicos. Son restos en el fondo de materia viva que existía, que han dejado animales y plantas hace millones de años y que aún perduran, ¿no es cierto?, en nuestros días, ¿ya? Y un fósil es súper importante porque nos va a dar información, ¿no es cierto?, del tiempo, ¿no es cierto?, un poco de la historia de la Tierra, ¿ya? Bueno,
científicamente, como dice ahí, un fósil es cualquier resto orgánico que se ha conservado. Y hay distintas formas a través de las que se pudo haber conservado. Ahora, generalmente estos fósiles son de las partes duras, porque las partes blandas, ¿qué le pasa a esas partes blandas? Cuando yo hablo de partes blandas es como lo que uno llama como la carne, los músculos, la piel. ¿Qué pasa generalmente con esas partes blandas? Se descompone. Se descomponen, se desintegran, ¿no es cierto? Entonces, ahora, hay algunas formas que han permitido que esos tejidos blandos, ¿no es cierto?, o esas partes blandas pudiesen también fosilizarse, ¿ya? Pero en general, la mayoría de los fósiles tiene que ver con, ¿no es cierto?, estos restos orgánicos de partes duras. Ahora, como dice ahí, como los propios huesos de un dinosaurio, ¿ya? O troncos que están petrificados, ¿ya? Excremento, la caquita petrificada, ¿no es cierto? O como decía el compañero de antes, estos como los insectos, por ejemplo, lo que se llama el exoesqueleto, esta parte como dura de los insectos, ¿no es cierto? Voy a poner de ejemplo una barata, ¿no es cierto? Tienes toda esa parte rígida afuera, eso es el exoesqueleto, ¿ya? Ahora, eso es en los invertebrados. Ahora, también los fósiles incluyen los indicadores de actividad orgánica, o sea, por ejemplo, las huellas que ha dejado un animal, ya como pongo acá. Eso también equivale a ¿no es cierto?, al registro fósil, ¿ya? Bueno, y aquí yo menciono cómo se forman los fósiles, que era lo que estábamos diciendo, ¿no es cierto? Bueno, los fósiles que se han obtenido generalmente se obtienen de rocas sedimentarias. Son estas rocas que se forman cuando se van acumulando estos sedimentos, ¿no es cierto?, y se van compactando. Ahora, estas rocas sedimentarias provienen, como ustedes han aprendido, a través de otras rocas, ¿no es cierto?, que se van fragmentando, ¿ya? Bueno, y ¿no es cierto?, estos fósiles provienen, ¿no es cierto?, de estas rocas, ¿ya? Se basa generalmente, ¿no es cierto?, en que se van enterrando bajo toneladas y toneladas de barro, por ejemplo, o de estos sedimentos, ¿ya? Que en el fondo van aislando los restos que han quedado de estos seres vivos, ya sea de animales o de plantas, ¿ya? Ahora, ¿y los van aislando de qué? De aquello que lo pueda, ¿no es cierto?, deteriorar, pues la lluvia, el calor, los mismos carroñeros, lo que yo les decía. Entonces, la idea es que estos restos van a ir siendo aislados, naturalmente, ¿ya? En forma al azar, casual. Ahora, considerando el proceso de formación del fósil, ¿no es cierto?, podemos mencionar lo que se llama la impresión, la compresión, son parecidos pero no iguales, la inclusión, otra que se llama petrificación y gelificación. Hay veces que pueden tener, este es el proceso que lleva a que se forme el fósil, ¿ya? Hay veces, ¿no es cierto?, que pueden tener otros nombres y nos estamos refiriendo al mismo proceso de formación del fósil, ¿ya? Bueno, y aquí tenemos, ¿no es cierto?, yo quise colocar unas imágenes de lo que mencionábamos. Entonces, muerte, ¿no es cierto?, de un ser vivo, ¿ya? Y acumulación, ¿no es cierto?, el cadáver se queda ahí y luego las partes blandas se van descomponiendo y luego se empieza a enterrar y empieza a ser cubierto por, ¿no es cierto?, estos sedimentos. Ahora, y ahí, bueno, puede ser por impresión, puede ser por compresión, por petrificación, ¿ya? Ahora, posteriormente, una vez que se formó, ¿cómo es que los encontramos? Porque muchos de ellos, como la Tierra también va evolucionando, ¿no es cierto?, se va produciendo fenómenos que van desgastando también el suelo y estos van quedando como más hacia la superficie, que es lo que se muestra acá. Y, ¿no es cierto?, a través de la erosión, como dice ahí, si las condiciones climáticas del lugar donde se murió el animal cambian, la erosión puede exponer el fósil al aire libre. Y así es más fácil y se van encontrando. Van quedando como que van aflorando, porque esto a través del paso del tiempo
ya se formó el fósil y todo, pero pueden ir quedando más expuestos y así es como se les va encontrando. ¿Ya? Bueno, a responder aquí. ¿Qué importancia tiene la biodiversidad para el hombre? Esta variedad, estas distintas formas de vida. ¿Qué importancia Nos tienen para el hombre? sirve, nos sirve mucho porque, por ejemplo, las abejas nos ayudan para un propósito, las vacas para otro, y todo nos va ayudando más y más para sobrevivir. Exactamente. Entonces, la biodiversidad es fundamental, ¿no es cierto?, para el hombre, porque de ahí se obtienen todos los recursos requeridos para su existencia, ¿no es cierto? Desde un simple y hermoso paisaje que a nosotros nos puede impresionar y nos revitaliza, a todos estos recursos que nosotros utilizamos para poder vivir. Súper bien. Después dice, ¿qué relación tiene la biodiversidad y la evolución? A ver, ¿quién más me puede contestar? La evolución tiene que ver con la biodiversidad porque una no puede ser sin la otra. Ya, pero ¿cómo? A ver, ahí es donde hay que explicar. ¿Cuál sería la relación? ¿Qué tiene que ver la evolución, la biodiversidad y la evolución? ¿Qué tienen que ver? ¿Por qué estábamos hablando de la evolución? ¿Qué es el resultado de la evolución? La biodiversidad, ¿no es cierto?, sería el resultado de la evolución, exactamente. Esa es la relación que tienen, ¿cierto? La evolución sería responsable de la aparición de esta biodiversidad en nuestro planeta. ¿Ya? Después dice, ¿cómo se entera el hombre de la existencia de la evolución? Por los fósiles. A través de los fósiles, ¿no es cierto? A través de los fósiles, y luego, las otras clases vamos a ir viendo otras evidencias más. ¿Cómo se llega a formar un fósil? Por restos de animales. ¿Ya? ¿Solo de animales? Y de las plantas. ¿No es cierto? Un resto de animales y plantas. ¿Y qué más? ¿Personas? Ya, pero ¿qué más pasa con esos restos? Quedan restos y... Se ¿qué pasa entierran. con esos restos? Para que se conviertan en fósiles, en general, así, una idea general. Se aíslan naturalmente. Se van aislando naturalmente y ¿qué les va pasando? Se van resecando. Se van resecando, ¿no es cierto? Se van desintegrando las partes blandas generalmente, aunque también podría ser que se mantuvieran. Hay procesos de fosilización que permiten que se mantenga el individuo casi completo. Se van a encontrar ustedes ahí, por eso hay una tareita. Ya. ¿Qué estudiamos hoy? Bueno, hoy día vimos, ¿no es cierto?, qué es la biodiversidad, los ámbitos de la biodiversidad, esto, ¿no es cierto?, que debemos considerar la biodiversidad de genes, la biodiversidad de ecosistemas, además de la biodiversidad de especies, ¿ya? Porque es parte de los seres vivos en sí. Después vimos también debido a qué se produjo la biodiversidad. Hablamos de qué es la evolución, ¿no es cierto? ¿Qué evidencia hay de la evolución? Luego hablamos, ¿no es cierto?, de qué son los fósiles y cómo se forman los fósiles. ¿Alguna otra cosa que vimos? ¿No? Pues ya. Vamos ahora a la tarea. Y aquí es donde yo les voy a pedir, ¿no es cierto?, que ustedes manden esa tarea a ese correo. Ya. Dice, averiguar en qué consisten los procesos de fosilización mencionados en la clase y explicarlos en forma clara. Eso no significa, y que sea forma clara, que usted copia y pone una página de cada cosa. No. Forma clara, que yo lo leo, lo entiendo al tiro, y más aún eso me permite, ¿no es cierto?, poder explicarlo porque lo entendí y lo retuve, ¿ya? Ahora,
Los procesos de fosilización o de formación de fósiles son la impresión, la petrificación, la inclusión, gelificación y compresión. Recuerden que probablemente lo puedan encontrar bajo otros nombres, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes expliquen cada uno de estos procesos. Aparte de eso, se solicita que peguen una imagen en cada caso que muestre, no el proceso en sí, ahí que muestre el proceso, sino que el resultado del proceso, que es el fósil, ¿no es cierto? Eso es en el fondo, una imagen del fósil que se formó. Ahí me pifié con la redacción. Pegar una imagen del fósil que se formó por impresión, del fósil que se formó por petrificación, por inclusión, por gelificación, por compresión, ¿ya? Después, ¿no es cierto? Pegar una imagen en cada caso que muestre el proceso. Bueno, perdón. La tarea se debe enviar al correo que se indica como plazo hasta el día anterior a la próxima clase. O sea, tenemos clase el próximo martes. ¿Cuál es el plazo para que usted la envíe a este correo? ¿Cuál Hasta sería el el lunes. plazo? El lunes. El día lunes. Porque yo así he hecho una mirada y después en la clase le digo, oiga, ni usted, me mandó la tarea. ¿Cómo es posible? Ya. ¿Listo? ¿Preguntas? No, ¿Se puede hacer en Word? La idea es que usted lo haga, ¿no es cierto?, en su cuaderno. Y que usted me mande fotos. Oh, eso no lo coloqué acá. Ya. Usted me va a enviar la tarea. ¿Dónde va a ser la tarea? La tarea se hace en el cuaderno. Todas las tareas en el cuaderno. ¿Ya? Y ahí usted me manda fotos, ¿no es cierto? Se ocupó una página, me manda fotos, una buena foto, por favor, del cuaderno. Y recuerden que cuando usted va a mandar un correo, primero se tiene que identificar su nombre completo, ¿ya? Nada de seudónimo porque no nos conocemos. No me puede mandar un correo con un seudónimo, ¿no es cierto? La asignatura y el curso. Nombre completo, asignatura, curso. Y el motivo, tarea, tanto. La tarea. ¿Listo? Ya. Voy a leer el chat que ahí me están preguntando. No, a ver. ¿Quién me estaba escribiendo? A ver. Esta es la primera tarea que yo pido que me envíen. Yo no he pedido que me envíen ninguna otra tarea. Y no he dado tampoco correos para que me envíen tareas. Así que yo no sé de dónde sacaron ese correo. Primero. Segundo, felicito a todos los que han hecho la tarea, realmente. ¿Ya? Esa es la idea. Uno da tarea, primero tenemos poquito tiempo y en general biología son 2 horas a la semana. Claro, ahora por las circunstancias tenemos una. ¿Listo? ¿Ya? Espero que le hayan sacado foto a esto. ¿Ya? Así que los que me han enviado... ¿qué cosa enviaré a WebClass? Esto es una clase que está siendo grabada. Oh, me la pararon, parece la clase. Ya. Pato, no me aparece cómo parar la clase, la grabación. Bueno, y no importa. No, yo Ya, estoy niños. grabando, sí, no importa. Ya, ok.